Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo, que la gracia y la paz de Dios abunden en sus corazones. Estamos un domingo más en esta transmisión. Como iglesia realmente nos sentimos bendecidos de poder tener la oportunidad de poder estar conectados por estas plataformas y damos gloria a Dios porque la iglesia se ha fortalecido y realmente hemos visto la disposición de cada uno de ustedes, hermanos, en poder servirle a Dios con pasión y con alegría en este tiempo. Para estas transmisiones, de hecho, es un trabajo en equipo muy grande, le pedimos mucha dirección a Dios. Nos reunimos siempre antes de todos los sábados por esas otras plataformas para ponernos de acuerdo en los detalles. Y yo les suplico que por favor siempre estén orando por este equipo de siervos. Sabemos que ya la economía se reaperturó, esperemos y oramos para que esta reapertura pues sea guiada con sabiduría por las autoridades, asumida con responsabilidad por los ciudadanos de esta nación y que también nosotros los creyentes podamos ser un sostén de oración en todo este tiempo por nuestra nación. Y estén orando, les pido, por el liderazgo de la iglesia para que nos vaya guiando en las decisiones que a su tiempo eh, se deben de ir tomando en cuanto a también eh, ir volviendo en el momento que Dios lo permite y cuando sea el tiempo de Dios. No vamos a correr con esas cosas, pero sí les suplicamos que por favor estén orando por esto. Vamos a continuar hoy y les solicito a los que eh, nos acompañan, ojalá pues todos los hermanos de la iglesia dispusieran a bien colaborar en compartir esta transmisión para así poder, hermanos, llegar a su familia, llegar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, aquellos que lo conocen de tiempo y en este tiempo, para que el mensaje de Cristo llegue a cada rincón de nuestra ciudad. Así que les invitamos a compartir, pueden ahí también comentar, pueden reaccionar. Esta plataforma tiene esas ventajas que ustedes pueden interactuar de esa manera. Vamos a continuar en la palabra del Señor y quiero pedirle que por favor ahí en su casa se concentren y vayamos al libro de Hechos, al capítulo 5. El mensaje de hoy se titula, ya lo dijo nuestro hermano Gerson, no podrán destruir la iglesia. Bueno, ¿por qué este mensaje hoy? Pues eh, yo creo que la respuesta más simple y real es porque vamos por este pasaje de la Biblia. Y en este pasaje de la Biblia entendemos que esta verdad resalta. Eh, de alguna manera esa es la respuesta. Y de igual manera Dios tiene propósitos con los temas que estamos hablando perfectos para tratar con nosotros, con su iglesia y con todos aquellos que se conectan. Así que yo le pido mucha atención, vamos a hablar un poquito, incluso voy a mencionar un poco de historia de la iglesia aquí en Honduras, unos datos bonitos que ustedes van a poder conocer. Así que vamos a leer del versículo 33 hasta el versículo 42. En este momento que vamos a leer, el concilio está juzgando a los apóstoles porque ellos han anunciado el mensaje del evangelio y no han hecho caso a la amenaza del concilio de que dejen de hablar de Cristo y de decir cómo fueron las cosas, los sucesos, porque ya esa doctrina había llenado toda Jerusalén. Entonces, Pedro le responde que no van a obedecer a Dios antes que a los hombres y les presenta el evangelio. Entonces, ahora viene este versículo 33. Lo pueden leer conmigo desde sus hogares. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y vinieron con él y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, tú eres santo, 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 maravilloso Señor, tú eres perfecto. Tu santidad ilumina todo el universo y nos rendimos ante tu santidad. Al mismo tiempo reconocemos nuestra pecaminosidad. Sabemos, Dios, que en la cruz pagaste por nuestros pecados, pero aún así, aunque sabemos que ya están pagados, no podemos cesar de pedirte, perdona nuestros pecados, límpianos de iniquidad y de maldad, oh Señor. Y en este momento te ruego por cada familia, cada persona que está en esta plataforma y en su hogar, atendiendo tu palabra en esta transmisión. Te ruego para que fortalezcas los matrimonios, para que fortalezcas a la familia, para que des fuerzas al cansado, Señor, para que les bendigas sobre todas las cosas, para que prepares su mente y su corazón para tu santa y bendita y suficiente palabra. Gracias, Dios, porque nos permites aprender de ti. Te ruego de mi corazón que nos guíes, que me guíes, oh Padre, en la exposición de tu palabra. Tú eres el único poderoso y misericordioso que puede usar a un hombre pecador lleno de soberbia y de orgullo para guiarlo con tu Espíritu Santo y transmitir tu palabra. Así que te ruego que me domines y que me dotes de la humildad de Cristo. Eso es, Padre, lo que te ruego en el nombre de Jesús, para exponer de manera entendible, de manera, Señor, fiel. Y Padre, que sea tu Espíritu Santo que también de manera poderosa llegue a los corazones, con amor, con humildad. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén. No podrán destruir la iglesia. El domingo pasado hablábamos, y quiero muy rápidamente hacer referencia a que Dios conquista el corazón de las personas. Y yo lo puedo decir abiertamente, Dios ha conquistado mi corazón con su amor. Y entre más le conozco, más le amo y más conquista mi corazón. Fue Dwight L. Moody, un famoso predicador y poderoso predicador, quien dijo en una ocasión:
Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Ahí donde Dios reina en su trono es, hermanos, algo maravilloso lo que pasa. Y podemos decirlo, Dios reina en nuestro corazón. Hay un trono en nuestro corazón donde alguien gobierna y es Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Digo esto porque ¿qué puede provocar que los hombres expongan su vida, la de su familia, su futuro, su seguridad, su bienestar, lo que la gente piensa de ellos, su fortuna, sus bienes, por una causa y por la causa de Cristo? ¿Qué puede causar que esto pase de generación en generación en generación por tantos años hasta nuestros días? Es que Cristo es nuestro Rey. Y si nos llegara a tocar padecer por esa causa, el Rey que gobierna en nuestro corazón nos da la fuerza para padecer cualquier afrenta, cualquier azote, cualquier muerte. Es esa una de las causas por la que decimos que no podrán destruir la iglesia, porque la iglesia tiene un Rey indestructible que reina en nuestro corazón. Ahora bien, siempre hay alguien con poder o sin poder, pero siempre hay alguien con poder humano que pretende destruir, eliminar o erradicar la iglesia desde su nacimiento. Bueno, lo estamos leyendo. No es desconocido para los historiadores y para la iglesia y para la generación de este siglo que en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros años, el siglo I, siglo II, siglo III, la iglesia, hermanos, fue perseguida. El Coliseo romano, que era el imperio que gobernaba en aquel entonces aquella parte de la tierra, se gozaba, se deleitaban, llenaban el Coliseo, mientras ponían a los cristianos que no habían negado su fe, y por no haber negado su fe, los ponían ahí en el Coliseo romano, con fieras a las que hacían aguantar hambre para que salieran hambrientos a devorarlos. Hombres, mujeres, ancianos, con madres con niños en sus brazos. Y estos cristianos cantaban himnos de alabanza. No desfallecían. Ese mismo imperio se dice que en algunas ocasiones usó a los creyentes como antorchas, les prendían fuego para iluminar algunos senderos. Tenían la intención de eliminar a los creyentes, de que la iglesia fuera una institución histórica y que no existiera más, que quedara únicamente en la historia. Sí estamos en la historia, pero también estamos en el presente. Muchas cárceles de muchos lugares del mundo, aún hasta nuestros días, tienen puestos ahí creyentes solo por profesar su fe y obedecer al Rey que gobierna sus corazones. Las catacumbas, ahí están, ahí están. La iglesia la iglesia operó o se reunía y tuvo vida abajo del imperio romano en las catacumbas y tantas historias que se cuentan de lo que ahí pasaba. El imperio romano
fue un gran enemigo de la iglesia por un largo tiempo, pretendiendo destruirla, pero no pudo destruirla, porque no han podido y no podrán destruir la iglesia. El siglo pasado, los comunistas fueron otra fuerza que entre ceja y ceja tenían en sus objetivos terminar con la iglesia. La Unión Soviética fue un enemigo del cristianismo. He leído que en la región de Ucrania, en 1930, encarcelaron a 800 líderes y pastores. Eso siguió por años, por años, por años. Tantas historias de lo que se conoce como del cristianismo en la época de la cortina de hierro. Hermanos, los soldados soviéticos y comunistas disfrutaban maltratar a los creyentes. Y a veces los mataban, pero más gozaban torturarlos y hacerlos sufrir. Los encarcelaban. Hay tantos libros y tanta historia. Pero hoy hay iglesia en Rusia y en todos esos países que formaron la Unión Soviética. El comunismo tampoco pudo con la iglesia. De hecho, un pastor que nos visita, el pastor Mike Williamson, él de tanto en tanto va a Ucrania a enseñar a pastores y maestros. Ese mismo comunismo en China tuvo como uno de sus objetivos acabar con la iglesia. Hoy se dice que hay 100 millones de cristianos en China. Aún hasta el día de hoy hay restricciones para los creyentes. Pero no han podido y no van a poder con la iglesia. Allá muy largo. Algunos piensan que en Corea del Norte no hay iglesia. Pero sí hay, hermanos. Siempre Dios ha guardado un remanente en medio de cualquier obstrucción a las libertades. Ahí hay iglesia. Y si esa iglesia está orando, es más poderosa que todas las bombas nucleares que tengan escondidas en su territorio. No la van a poder destruir jamás. Aquí cerca, en Cuba, tuve la oportunidad hace algunos 2 años de hablar con un pastor de origen cubano. Y realmente esas historias deberían de escribirse. Hoy él es pastor en Honduras. Su padre fue pastor en Cuba. Se reunían los pastores en la cárcel. Los sacaban y los volvían a meter. Pero hoy lean acerca de la iglesia en Cuba, cómo está creciendo el evangelio. La iglesia, no pudo el imperio romano con ella, no han podido los comunistas con ella y no podrá nadie con ella, ni los progresistas, ni nadie. Hace 2 días, en la ciudad de Portland, en Estados Unidos, un grupo de personas con ideas políticas contrarias al cristianismo recogieron un poco de Biblias y les prendieron fuego. Se estaban deleitando cuando quemaban las Biblias. Si pudieran quemarnos a los creyentes, créanme, lo harían. No importa, no es primera vez que queman Biblia. Matan personas. Paul Washer decía en un panel de preguntas y respuestas el año pasado que unos misioneros ligados a la agencia que él representa con machete le habían quitado un brazo. La iglesia es perseguida. Sí, ha sido y lo es. Pero una cosa que podemos decir con tantísima certeza: no podrán destruir la iglesia. Y hoy vamos a ver un pasaje
donde nos da un escenario y ya nos da algunos principios de por qué podemos afirmar de que no podrán destruir la iglesia, ni con hogueras, ni con horcas, ni con cárceles, ni con matanza, ni con persecución, ni con intimidación, ni con legislación, ni con nada de lo que hagan. Todo esto lo han hecho y seguirán haciendo nuevas cosas, pero no podrán destruir la iglesia. ¿Qué vamos a aprender hoy en esta mañana? Vamos a ver dos cosas. La primera, rápidamente, vamos a ver que siempre habrá alguien que desee destruir la iglesia. Y vamos a ver algunos motivos que logramos identificar. Y luego, como segundo punto, vamos a responder una pregunta. ¿Por qué no se puede destruir la iglesia? Bueno, muy rápidamente, luego lo vamos a ver despacio, porque es de Dios, hermanos. Porque Dios le concede una fuerza especial dada por Dios que provoca el gozo de padecer por Cristo. O sea, padecer no es un problema, más bien genera proclama ¿Cómo usted destruye entonces la iglesia? Y porque Dios pone un deseo creciente de proclamar el evangelio y su santa palabra. En primer lugar, entonces, vamos a ir al versículo 33. Siempre habrá alguien en posición de poder, o puede ser que no esté en posición de poder, pero siempre habrá alguien que desee destruir la iglesia. En el versículo 33 se nos revela emociones que hubo en el concilio y un deseo. Las emociones es que estaban furiosos, porque no se querían hacer responsables de que ellos habían crucificado a Cristo. Y Pedro se los dice de frente, ustedes lo crucificaron. Instrumentalmente ellos lo crucificaron. Estaba ya desde antes de la fundación del mundo. Libro de Hechos, siempre en el versículo capítulo 2 y capítulo 4 podemos ver eso. Pero ellos lo crucificaron y eran responsables de eso. Entonces, cuando a alguien de repente lo acusan de algo cierto, y de esa manera, muy pocas veces, sí lo he visto, pero muy pocas veces hay humildad y arrepentimiento. En este momento hubo furia, y esa furia causó el deseo de eliminar, pensando que si eliminaban a los apóstoles, la iglesia se acababa. De hecho, con el tiempo lo fueron eliminando y la iglesia sigue viva, hermanos. Entonces dice que se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué querían matarlos? Uno, no solo era porque los había acusado. Si revisamos el pasaje, es porque había envidia. Lo vimos hace algunos domingos, había celo. En el versículo 17 del capítulo 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, las sectas de los saduceos, se llenaron de celos, envidias. Tienen una envidia, tienen unos celos de la fe cristiana que les produce odio y desprecio, porque no se arrepienten, al final eso es pecado, hermanos. Y siempre habrá alguien que le cause envidia a nuestra fe, la firmeza de nuestra fe, el ejemplo de una vida cristiana, contraste al desorden e inmoralidad, impurezas y maldad de una vida sin Cristo. Entonces se genera envidia. No queremos generar envidia. Queremos que Dios nos use para conceder arrepentimiento. Pero a lo largo de los siglos se puede describir muchas ocasiones. A veces genera envidia, celos, a veces furia y enojo. También esto viene porque hay un rechazo abierto a Cristo y a nuestras convicciones.
El concilio estaba expresando un rechazo abierto, deliberado a Cristo, a su muerte expiatoria por nuestros pecados, a su muerte sustitutoria por nosotros, a su perfecto sacrificio. Un rechazo directo a la resurrección de Cristo. No creían que Cristo había resucitado. Un rechazo al arrepentimiento. Y rechazaban la fe y la conducta piadosa de los apóstoles, que llenos del Espíritu Santo ejercían la fe cristiana abiertamente. Eso generó un rechazo a nuestra fe, a nuestras convicciones y a nuestra conducta, reflejada en los apóstoles. Y también siempre habrá quien desee destruir la iglesia como reacción al ser confrontados con sus pecados. Esto pasa a todos los niveles. Y a veces en los que entendemos que son creyentes y están en posiciones de liderazgo. Lo he visto en varias ocasiones. Cuando son confrontados con el pecado, prefieren o desean destruir a la iglesia. ¿No hay humildad? Todo esto es porque no conocen a Dios. No hay otra manera de describirlo. Juan 16:2. Vean lo que dicen, por favor. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, el versículo 2. Léalo ahí en su casa. Y esté claro en esto, por favor. Dijo Jesús: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, al final de cuentas, es porque no conocen a Dios. Ahora bien, quiero decir algo. En su Biblia, generalmente todos tenemos la Reina Valera 60. Dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Yo creo que ese querían matarlos es bueno explicarlo para que ustedes entiendan realmente a qué se refiere ese querían. Hay algunas traducciones que no lo traducen como querían, sino como algo ya consensuado. Sí hay un deseo, pero ya en el concilio había un ambiente de matar. O sea, ya se sentía el paso a la muerte o la determinación del concilio de matarlos. A Jesús querían matarlo, pero ya había un plan, ya estaban ellos, ya maquinaron algo. Entonces ellos querían matarlo. Esa misma palabra de querían matarlo es usada, y ustedes la pueden ver conmigo muy rápidamente, en Mateo 1:19, que está traducida igual, pero creo que nos va a ayudar a entender mejor. José, su marido, era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Ese quiso es que él ya planeó dejarla. Ese quiso es cómo voy a dejarla, ¿qué hago? De tal manera estaba casi determinado, no lo había consumado, pero casi determinado a dejarla, que dice el versículo 20, y pensando él en esto, o sea, ¿cómo la dejo? ¿Qué hago? Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María
tu mujer, porque lo que de ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí. Entonces, cuando aquí esa misma palabra es en el original, querían matarlos, era como algo ya resuelto. De tal manera que había un hombre llamado Gamaliel, un fariseo, es decir, un hombre letrado en la palabra. Pero no solo era fariseo, también era un hombre que seguramente por su conocimiento y por aspectos de su conducta, era venerado de todo el pueblo. Gamaliel convenció al concilio, podemos decir, de que no procedieran a matar a los apóstoles. Él vio el ambiente de destrucción y de muerte, entonces él interrumpe, él pide la palabra y él dice, él primero dice su argumento, pero después del argumento en el versículo 38, él da su opinión, él da su consejo. Ya vamos a ir al argumento, pero el consejo de él es, versículo 38, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra, es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Ese fue el consejo. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que él tomó dos casos que no eran similares a Jesús. Solo es argumentar. Movimientos. Estos movimientos eran más políticos que religiosos, aunque podían tener elementos religiosos, de liberar a Judea y Jerusalén del imperio romano. Entonces menciona dos ejemplos que están en el versículo 36, uno es Teudas y en el 37 Judas el Galileo. Algunos de ellos dicen que creo que Judas era del movimiento de los celotes. Entonces, pero son ejemplos, es decir, miren ellos, se desvaneció. Eso no era de Dios, se desvaneció. Pero el argumento de él es, no toquen a estos hombres. ¿Quién es Gamaliel? Este dato para información y creo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque Saulo de Tarso, a quien conocemos como el apóstol Pablo, tenía un maestro. Saulo fue discípulo de alguien. ¿De quién? De Gamaliel. Es curioso, muy curioso, que Gamaliel convence al concilio de no matar a los apóstoles, pero no puede convencer a su discípulo Saulo de no perseguir y matar a los cristianos. Porque ustedes solo le dan vuelta a la página, hermano, capítulo 8. Vayan conmigo, así muy rápido. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que está narrada anteriormente. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego nos narra cómo en el capítulo 9, como Saulo, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenaza y hermano, nunca será igual esta plataforma que estar juntos, viéndoles a los ojos. Estar ahí con ustedes, viendo sus rostros, adorando al Señor. Nunca es lo mismo. Qué sensación más fea cuando pasa algo
de nosotros en Berea. La iglesia es de Cristo, de nadie más. No es de quien para plantar esta iglesia, está hablando de nosotros. No es de nadie más que de Cristo. Esto es importante porque la iglesia a veces lo olvida y piensan que hay una autoridad humana que es dueña o propietaria y que puede hacer lo que quiera con la iglesia. Es ahí cuando vienen muchos problemas en la iglesia. Ahí generalmente es cuando pasan los problemas de finanzas en la iglesia. Y lo sé, pastores que se quieren apoderar de los edificios, incluso del rebaño. Y el rebaño es de Dios, ustedes, nosotros. Somos propiedad de Cristo para apacentar año. Daremos cuenta de eso. Entonces, en primer lugar, no se puede destruir la iglesia porque es de Dios, de un Dios indestructible. Y su iglesia, por lo tanto, es indestructible. No se puede destruir porque Dios, de una manera espiritual, hermano, nos concede una fuerza especial y a otros les concede esa fuerza de una manera más potente para gozarnos al padecer por Cristo. Versículo 40 y 41. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Qué inexplicable es esto. Quiero hablarle de los primeros misioneros de Honduras, o por lo menos que vinieron a establecerse, ya no como un viaje exploratorio, sino a establecerse en Honduras. Entre ellos estaban, esto de fuentes históricas que hay aquí en Honduras, estaba Edward Bishop y su familia, y H.C. Dillon y su familia. Se dice de Bishop, voy a leerles un párrafo de algo que dicen de Bishop. Era un evangelista, de corazón predicaba de casa en casa, vendía Biblias y Nuevos Testamentos y predicaba al aire libre en el mercado. Les tocó sufrir mucho a los primeros misioneros. Recuerdo una vez en una comunidad cerca de Tegucigalpa, un grupo, nos dividimos en una montaña y un grupo cuando nos juntamos vino contando cómo les habían sacado carrera con unos machetes. Pero luego los vi gozosos. Yo no lo experimenté, lo contó el otro grupo. Los vi gozosos porque Dios nos concede eso. Y en el caso de estos hombres, ya lo voy a volver a retomar, de los misioneros hondureños. Nosotros, hermanos, el hecho que digamos que Dios nos da esa fuerza para gozarnos, no queremos decir que somos kamikazes. No lo somos. No es que andamos buscando morir y que nos azoten, no, sino que estamos dispuestos, si toca. Filipenses 1:29, muy rápido, dice la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido, no solo que creáis, sino que padezcáis. Ese concedido es como un acto de gracia. Bienaventurados aquellos que padecen por la causa de Cristo. Y de tiempo en tiempo ustedes lo verán volviendo a la cortina de hierro. Se dice que se repitió muchas veces, pero yo leí en un libro un caso, y no recuerdo el nombre, de un pastor que lo estaban torturando para que dijera dónde estaban los demás creyentes, porque se reunían en lugares secretos. Y a este pastor lo estaban torturando y no le sacaban una palabra.
los soldados llevaron a su hijo y empezaron a torturar a su hijo. Su padre, con dolor, pues voy a hablar. Dice, su hijo era creyente y le suplicó, dice, y quien lo narra lo vivió, salió vivo, vio esto y lo vio muchas veces. Dice que el niño suplicó: Padre, no me permitas tener la vergüenza en mi vida de ser el hijo de un cobarde. Y dicen que el padre se quedó callado y le tuvo que tocar ver lo peor que le puede tocar ver a un padre, ver morir a un hijo. Yo no estoy alabando, que no estoy diciendo estimulando estas cosas, son cosas que han pasado, pero es Dios quien le concedió a ese niño la fuerza especial para gozarse por padecer por Cristo. Nosotros, hermanos, no padecemos esas cosas. Cuando esté pasando realmente problemas por su fe, acuérdese de estas historias. Para terminar, Dios nos concede un deseo creciente de proclamar su verdad y ver almas redimidas. Veamos el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un deseo incontenible. Y no solo es incontenible, va creciendo. Cada vez queremos que más vengan a Cristo. Eso le pasa a usted. Y si no le pasa, preocúpese. Pero si le pasa, es el Espíritu Santo que usted está dejando que domine su vida. Quiero volver a leer porque me había saltado, creo que todos estos temas de desconexión, pero retomamos. Bishop, uno de los primeros misioneros en Honduras, era un evangelista de corazón, predicaba de casa en Santa Rosa de Copán, porque ellos, hermanos, salieron el 7 de mayo de 1896, un grupo de misioneros desde el puerto de New Orleans, y llegaron el 7 de mayo y llegaron el 14 de mayo a Puerto Cortés. Estuvieron unas semanas en San Pedro Sula y de ahí su área de trabajo fue el occidente en Santa Rosa de Copán. Este hombre anduvo de casa en casa predicando el evangelio, vendiendo Biblias y Nuevos Testamentos y predicaba al aire libre en el mercado. Supo ganarse el respeto de las personas influyentes de la comunidad. La historia dice y registra que utilizó la mula como el único medio de transporte disponible para ir de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Un americano, un estadounidense con todas sus comodidades, ¿qué le puede provocar eso? Ese deseo que Dios provoca en nosotros. Otra familia que junto con ellos trabajaba era la familia Dillon, H.C. Dillon. Ellos presenciaron un avivamiento en aquel tiempo en el municipio del Paraíso, en Copán, pero en medio de ese avivamiento con lo que muchas almas estaban viniendo a Cristo, él murió, uno de los misioneros, Dillon, y se dice esto de su esposa. En algún momento los familiares en Estados Unidos se enteraron de la muerte del esposo de ella y dice, cuando los familiares de su esposa le enviaron dinero para que se regresara a los Estados Unidos, ella lo devolvió, pidiendo que se utilizara para enviar más misioneros. La señora Dillon decidió quedarse en el país y ser usada por Dios para que muchos vinieran a Cristo. Hay una fuerza incontenible, inexplicable. Yo, estimados hermanos, a los 7 años entregué mi vida a Cristo cuando un misionero de nombre Jim Palmer predicó en la iglesia en la que yo asistía. Hace un par de años tuve una llamada telefónica con él y le recordé este hecho. Él vive aún. ¿Y a él qué lo motivó? Eso que Dios pone, que no es explicable con palabras. Por eso no van a poder destruir la iglesia, porque Dios pone en sus siervos algo que la gente no lo va a poder parar. Lo que impulsó a Hudson Taylor a ir a la China, a Paul Washer a ir al Perú, y a los que nos visitan periódicamente a venir a Honduras, y ir a los lugares a veces más recónditos. Amados hermanos, como conclusión, y para terminar, nosotros pertenecemos a una institución indestructible.
No la van a poder destruir jamás. Pero quiero explicar esto porque alguien me puede decir, bueno, yo conozco una iglesia que la iglesia está cerrada y son ruinas. Sí, dicen que fue Agustín de Hipona el que introdujo un concepto, la iglesia visible y la iglesia invisible. No me voy a detener mucho, pero en términos generales, la iglesia visible es esa que ustedes ven, edificios, cosas, gente en lugares, es visible, pero no sabemos si esa iglesia visible es parte de la invisible, porque nosotros no podemos ver el corazón, solo Dios lo ve. Entonces Dios realmente sí sabe quiénes son sus redimidos, en qué lugar están, dónde están. Si iglesia es indestructible, allá está viva en Corea del Norte. Hoy, en este día, en esta hora, está viva y un día florecerá como floreció en Rusia y en todos los países de la Unión Soviética, como está floreciendo en China, como está floreciendo en Cuba. La iglesia es indestructible. Por más que nos ataquen, tenemos un rey que nos guía, que gobierna nuestro corazón, indestructible. Indestructible, hermano. Podemos padecer a este mundo, pero seguimos con vida por aquel que nos salvó. Sépanlo, usted pertenece a una iglesia que no la podrán destruir. Eso debería de darnos aliento, fuerza, esperanza, deseo de entregarnos más a Cristo y de consagrarnos, deseo de servirle y deseo de que esta verdad, este deseo de tener el valor de predicar a Cristo y ese deseo ferviente de gozarnos si nos toca padecer, ese deseo ferviente de que otros vengan a Cristo, pues que se encienda como una llama y que no se apague el fuego de nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Misión Bautista Berea es una iglesia que nace en la mente y en el corazón de Dios. Y somos parte de esa iglesia indestructible. No la podrán destruir. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas fallas. Tú sabes por qué, Señor. Nosotros no deseamos que hayan fallas tecnológicas. Nos desconcentramos, Señor. Pero tú tienes un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Te damos loor y gloria porque nos has concedido por tu gracia salvarnos en la cruz y por tu resurrección. Y ser parte, ser adheridos a Cristo y ser parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo, una iglesia indestructible. Desde sus inicios, aquí lo vemos, Padre, estamos aprendiendo, la quisieron destruir, pero hasta nuestros días tú la mantienes viva como columna y baluarte de la verdad. Gloria y honra a ti por tu santa iglesia, comprala por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a darte honor con nuestra conducta como partes y militantes, siervos tuyos de tu santa iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Seguimos el miércoles y otros días, el próximo domingo en esa transmisión. Bendiciones.